Entonces, esto es una forma de normalizar los valores, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, si yo quiero ver voltajes reales de 34.5 y 138 y 230 en un gráfico, cómo se comportan esas tensiones, no puedo porque generalmente 138 pues es un número mucho más grande que 34.5 y 230 pues tampoco, ni digamos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que lo mejor es normalizarlo a PU, porque si es, ya podemos ver en un gráfico tres valores en PU y ya podemos ver lo que es 34.5, 138 y 230 en un solo gráfico y en valores de PU cercanos a 1, ¿verdad? Entonces, esta es una de las ventajas de lo que es el sistema en PU, pero hay muchas otras. Por ejemplo, en máquinas vieron de que los transformadores ya no se tiene que estar metiendo la relación de vueltas en medio de ellos y ya solo queda como una reactancia en serie, ¿verdad? La representación del transformador y su admitancia en paralelo. Entonces, lo mismo es que nosotros digamos, hey, miren, fíjate que la corriente quedó de 2 PU. Nosotros los ingenieros electricistas, ¿va? Es una corriente de la máquina, fíjate, estaba en 2 PU la corriente en la máquina. Uy, inmediatamente ustedes dicen, uy, así va. 2 PU es 200%. 2 PU del valor nominal del generador. Esa era una sobrecorriente. Pero qué difícil es decir, mire, fíjate que ese valor era, si llegó a 5 kiloamperios. Bueno, eso no dice nada porque uno no sabe, pues, ay, y qué MVA tenía esa máquina. 100 MVA, digamos, y qué voltaje era. Ah, pues fíjate que era 13.8 kilovoltios. Entonces ya estamos hablando de 4.18 kiloamperios, corriente nominal. 5 kiloamperios, ah, pues, entonces miren todo lo que implica, ¿va? 5 entre 4.18. 1.19, ah, te estaba sobrecargado 20% el generador. Pero eso, obviamente, por eso el valor en PU para nosotros los ingenieros electricistas es bien importante. Porque nos dice inmediatamente y nuestro cerebro se acopla a eso. $5, más o menos 10%. Miren, un voltaje más o menos 10%. Entonces dice usted, hey, mira, el voltaje salió en 1.1 PU. Uy, qué alto voltaje. El voltaje salió en 1.08. Uy, qué alto voltaje. Porque para nosotros los electricistas el voltaje debe ser más o menos 5%. Y entonces 1.05. Uy, está en el límite. Entonces rápido uno se ubica sobre la cantidad. Y ese es el objeto del sistema en PU, y todas esas ventajas que tiene. Entonces, miren, en el caso monofásico, creo que ustedes lo vieron, máquinas. Se seleccionan los valores base, ¿verdad? Voltaje y corriente, por ejemplo. Y a partir de estos valores base, uno puede sacar potencia aparente base, que es igual a la P base y a la Q base, ¿verdad? Lo que es el S base, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Los MVA base se usan para la potencia activa y la reactiva. Luego, supónganse que lo más típico es que se dé la potencia aparente base, ¿verdad? Que son un componente,
100 MVA es lo que se usa típicamente como base para cualquier sistema eléctrico. 100 MVA, 100 MVA. Ya si estamos hablando de un sistema chino, por ejemplo, ya obviamente donde son miles de MVA, entonces ya pues obviamente ya para ver un sistema de transmisión, por supuesto, se podrían tomar 1000 MVA como base, pero en general yo he visto que aún en los grandes sistemas eléctricos se toma 100, porque las subestaciones, las cargas, no es que hay subestaciones con 500 megavatios de carga, ¿me entienden? O subestaciones que tengan cargas de 200 megavatios, o sea, miren, por muy grandes que sean los sistemas eléctricos, claro, son grandes porque tienen un macanazo de subestaciones, pero como las nuestras, pues, o sea, con transformadores de 100 MVA, 150, 200 MVA, con transformadores de 50 MVA, 100. Entonces, al final, que son muchas subestaciones y la sumatoria da 43.000 megas y nuestro sistema es de 1000 megas, eso es otra cosa. Entonces, el sistema, la cantidad de 100 MVA, yo la he visto hasta en sistemas eléctricos grandes, así que no es porque nuestro sistema es chiquito es que se use 100 MVA. Luego la corriente base, entonces si se conoce la base base, que es la 100 MVA, y el voltaje base, el nominal, por ejemplo, el nominal de los transformadores, es el que se usa, se divide el S base entre el B base. Sale I base. Y luego ya se saca Z base, B sobre I. Y si quiero usar el S, B cuadrado sobre S directamente, sin sacar corriente. Eso es igual a la reactancia base y es igual a la resistencia base, ¿verdad? Para cualquiera cantidades de R o X se aplica esta Z base. Y la admitancia base igual 1 sobre B base para la susceptancia base y para la conductancia base. Bien, y luego una vez que uno tiene los valores base y tiene los valores en PU que salen de los software de sistemas de potencia, entonces yo puedo convertirlos a valores reales simplemente multiplicando los valores base por los valores en PU. ¿Ok? Entonces, entonces, Z en PU es igual a Z real sobre Z base. Bien, aquí tenemos entonces un transformador ideal, como el que miramos en máquinas. 20 ohmios, 0.8 ohmios secundario, primario 20, y una relación 10:1, ¿verdad? Entonces, si nosotros resolvemos, aquí se tiene un base de 5000 kVA y un voltaje base de 1 kilovoltio en el lado del primario, porque 5000 kVA, digamos, es este generador, por decir algo. Y aquí el voltaje base también vale 5000 kVA. Nada más que aquí la diferencia es que el voltaje base aquí en el primario es 1 kilovoltio y en el secundario es 0.1 kilovoltios, o sea, 100 voltios, por la relación de transformación, ¿verdad? Y estos son los nominales, voltaje. Bien. Bueno, entonces miren, ve cómo se saca el valor en PU acá. Bueno, si nosotros queremos la Z base, pues entonces es kilovoltios al cuadrado sobre kVA
y me queda por 1000, ¿verdad? Porque si fuera kilovoltio al cuadrado sobre MVA, entonces sí da ohm directamente, ¿verdad? Pero como es entre kVA, entonces tenemos que multiplicar por 1000. Eso nos da 0.2 ohmios, lo que sería la base para esta primaria. Y luego aquí la base aquí sería 0.1 al cuadrado sobre 5000 por 1000, 0.002 ohmios. Bueno, entonces sacamos la Z en PU del primario, 20 entre 0.2 da 100 PU. Y el voltaje de 1000 voltios, 1000 entre 1 kilovoltio, es 1 PU, porque 1000 voltios es 1 kilovoltio. Y luego aplicamos acá el PU para este, 0.8 ohmios entre la Z, 0.002 PU, 002 ohmios y me da 400 PU acá. Entonces en PU ya nos ha quedado una impedancia de 100 PU y otra de 400 PU, pero con una relación 1 a 1 y un PU de tensión. Entonces esto ya desaparece, ¿verdad? Desaparece el transformador ideal y ya nos queda en serie dos reactancias cuyo suma es 500 PU, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuánto valdría la corriente en PU? Pues la corriente en PU es el voltaje en PU 1 sobre la impedancia en PU 500 y da 0.002 PU. Tomamos como I base del primario 5000 kVA sobre un kV, 5000 amperios. La I base del secundario 5000 sobre 0.1, 50.000 amperios. Bien, multiplicando. Ahora la I del primario sería la valor en PU por base 10 amperios y luego el valor en PU por el valor base del secundario 100 amperios, ¿verdad? Entonces aquí sí tendríamos valores distintos, 10 amperios en el primario y 100 en el secundario. Ahora vean qué complicado fue todo esto, ¿verdad? Qué complicado fue ir trabajando con estos valores reales y normalizando los APU desde primario y desde secundario. Entonces uno, la verdad es que, digamos, al final lo que es recomendable hacer es simplemente, digamos, eliminar esta impedancia, reflejarla, por decir así, al primario a través de la relación A cuadrado. Y después sumar los valores y de ahí sacar los valores en PU de una vez, ¿verdad? Que estar haciendo esta operación en separado, ¿verdad? Eso sería lo ideal, ¿verdad? Para no tener que estar haciendo todas estas operaciones y que puedas haber alguna confusión acá. Bueno, ahora el sistema trifásico. Este base, 3 veces la potencia base monofásica. Pero la potencia base es la B base por la I base, ¿verdad? Pero, ojo, por raíz de 3. Esta, digamos, raíz de 3B de línea por I de línea es igual a la potencia trifásica o 3 veces la potencia monofásica. Que para las bases dijimos que eran iguales para la P y para la Q.
Entonces esta fórmula universal de raíz de 3b de línea por i de línea es bastante usada. Digamos, para cualquier configuración, estrella, delta, no importa. Después ya los voltajes de línea son línea a línea entre raíz de 3, base. La corriente base de línea es ese trifásico sobre raíz de 3 veces línea a línea, es esta. Z base, B base sobre I base. Y base es igual a S base sobre B base, entonces B cuadrado sobre S base para la reactancia y la resistencia. Y la admitancia base es igual a 1 sobre Z base. En Siemens, ¿verdad? La unidad de la admitancia es Siemens. ¿Alguien tiene alguna consulta o comentario o está claro? Luego viene esto, miren. Un transformador trifásico tiene datos de placa de 20 MVA, 345 kV a 34.5 kV. Conexión estrella-estrella, reactancia de dispersión 12%. Seleccione una base de 20 y 345 en el lado de alta tensión y determine lo siguiente. La reactancia del transformador en PU, la impedancia base en el lado de alta tensión, impedancia base en el lado de baja tensión, reactancia del transformador en ohm referido al lado de alta y reactancia del transformador referido al lado de baja. Bien, entonces acá es fácil, ¿verdad? Vamos a aplicar fórmulas únicamente. Sabemos que la reactancia del trafo dicen que es 12%. Y sigue siendo igual, ¿verdad? A 0.12 PU. 12% entre 100 es 0.12 PU porque esta reactancia de este transformador está referida a los valores nominales del trafo y los valores base que hemos escogido son iguales a los nominales, por lo tanto la reactancia no cambia. Sigue siendo 12%. Ahora, en el lado de alta tensión, la Z base es B cuadrado sobre MVA, KB cuadrado, 345 entre 20 MVA. 5.951 ohmios. La impedancia en baja tensión sería 34.5 cuadrados entre 20 MVA, 59.5 ohmios. Bueno, la reactancia referida al lado de alto voltaje entonces sería la impedancia base 5.951 ohmios por la PU.12 714 ohmios. Y luego referida al lado de baja tensión sería los 59.51 ohmios por los 0.12%, PU, perdón, 714 ohmios. Bien, entonces hemos usado los valores en PU para poder determinar los valores base, perdón, del circuito trifásico para poder determinar esto. Ahora, como ejercicio propuesto, se dice, hey, mire, fíjese que ahora el trafo ya no es estrella-estrella, sino que es un trafo estrella-delta. Entonces lo que nos piden es los incisos D y E, ¿verdad? Estas reactancias en ohmios y en PU. Entonces mi pregunta es, ¿cambia algo que sea delta y aquí estrella?
los valores estos de reactancias en el lado de alta y reactancias en el lado de baja? Pregunto. Cambiaría la tensión, ¿verdad? Creo que por eso también cambiaría la impedancia de base. Fíjese que no, porque mire, ve, este es el voltaje base línea a línea y este es el voltaje base línea a línea. Entonces, no importa que línea a línea sea estrella o el línea a línea sea delta, siempre va a ser el mismo voltaje de base de línea a línea. Entonces, estas impedancias bases no van a cambiar independientemente de la conexión, porque yo estoy usando aquí línea a línea, y lo que me dan acá es línea a línea. Y aquí también. La relación de transformación sí cambia. Esto sí, recuerdan que en el trafo estrella-estrella la razón de transformación sería 345 entre 34,5. Pero en el trafo estrella-delta, ahí sí ya se mete el raíz de 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ahí sí, la relación de transformación. Pero estos valores no van a cambiar. Van a seguir siendo los mismos. ¿Qué pasa cuando yo quiero cambiar una base? Ok, yo tengo un valor dado en PU en una base en otra base, y ahora lo quiero en otra base nueva. Entonces lo que hago es obtener el valor físico, ¿va? ZPU dado el valor físico, la base vieja, entre ese base viejo y B cuadrado base, dado. Bien. Aquí tengo la base nueva y el voltaje de base nuevo al cuadrado. Entonces, cuando nosotros dividimos esto, se cancela la cantidad física y podemos despejar para la base nueva, ¿verdad? De manera que nos queda que la base nueva es la base dada anteriormente, y luego las potencias aparentes sería por ese base nuevo sobre ese base que es dado, y acá b base cuadrado sobre b base nuevo al cuadrado. Entonces, y la cantidad nueva en PU obviamente también sigue la misma nomenclatura. Si yo quisiera calcular, digamos, de un nuevo valor en PU, ¿verdad? A la nueva base, también puedo hacerlo de esta forma, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque siempre vamos a tener bases distintas. Por ejemplo, los transformadores, las reactancias vienen respecto de sus valores nominales. Lo mismo los generadores. Y todos esos valores de PU pueden ser diferentes cuando yo selecciono el valor de la S base de 100 MVA. Y solo con cambiar los MVA ya hay cambios de base involucrados en todas las impedancias de todos los elementos. Y si hay cambios en las tensiones, entonces también se tienen que tomar en cuenta estos términos, solo si hay cambios en los voltajes. ¿Alguna pregunta que tengan o consulta? Están las bibliografías. Solo la notación cambia, ¿verdad? De esas ecuaciones. ¿Cuál dice? Solo la notación que nueva significa 2, ¿verdad? Y la dada significa 1, de ahí no. Exacto, 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 así es.
Bien, antes de que veamos ejercicios, o si quieren vamos a pasar un ratito a la parte de ejercicios para relajarnos un rato. Bueno, salir de la teoría por lo menos. Hay una parte, miren, que se llama ejercicios resueltos. Entonces ustedes descargan estos. Y aquí tenemos un primer ejercicio y otro más en sistema de PUA. Fíjense, este es un ejercicio conceptual, bastante conceptual. Primero nos da este sistema eléctrico y acá están todas las conexiones, miren, de los componentes. Pero recuerden que pueden cambiar las conexiones, como acabo de enseñarles, y no importa, siempre y cuando estas tensiones sean línea a línea, no importa cómo sean estas conexiones, no van a cambiar en absoluto los valores, ni los reales ni los valores en P. Eso es primero el concepto más importante. Ahora, claro, un ángulo sí va a cambiar porque aquí hay desfases, ¿verdad? Desfases entre Y 2, Y puede ser delta, delta 4. Ustedes saben en máquina, los ángulos sí pueden llegar a cambiar, pero lo que se refiere a lo que es PU y reactancias, no. Lo otro es que tampoco importan los elementos que estén a tierra, aterrizados, por ejemplo, a través de un neutro, como esta reactancia de 0.03 PU, en este transformador, no importa. ¿Por qué? Porque la representación en PU representa una fase nada más y se asume que el sistema está balanceado. Entonces, esta corriente vale cero y no hay ninguna esto que está acá no sirve para nada más que para decirnos que hay una reactancia aquí y que para cálculos de cortocircuito sí importa, pero para flujos de carga no. Bien, entonces nos dan, miren, todos los MVA acá de todos los componentes y resulta que son iguales los MVA, miren, 200 MVA todo. Pero los voltajes sí son distintos, ¿verdad? El G2, 13.2, el T1 y T3, 20 a 230, T1, T3, 20, 230. Aquí sí, entonces el generador es de 13.2, pero el trafo es de 20. Y acá los dos trafos de acá, T2, T4, 13.2, 13.2 y motor 13.2. Aquí sí son iguales todos. Motor, el generador 2, perdón, con los trafos. Pero fíjense bien, todas estas reactancias están referidas a los valores base que tenemos acá, a todos estos valores base que están aquí. Entonces la pregunta que nos hacen ahí es, ok, haga el diagrama de PU de esto, pero diga qué valores, cuáles son las reactancias, ok, que quedan en el diagrama.
Acá, por ejemplo, para las reactancias de las líneas de transmisión TL23 y TL56, nos dan la base de 200 MVA y de 230 y nos dicen que estas son las reactancias, punto 15 y punto 22. Entonces, miren, uno como no se, uno trata de simplificarse la vida lo más que puede. Lo lógico es que no uno seleccione como base los mismos 200 MVA que están aquí. Ya sería meternos en camisa de once varas, seleccionar 100 MVA. 200. Muy bien. Ahora, ¿qué reactancias de aquí cambiarían? Sería la pregunta, fíjense bien. ¿Qué reactancias cambiarían? Miren, perdón, el generador 1 no era de 13.2, el generador 1 es de 20 kV acá. Y como el trafo es de 20 a 230, entonces al tomar como base los nominales de todos los transformadores, todos estos, yo tomo como voltaje un valor, 20 kV. Es el nominal del trafo 1 y del trafo 3 y también de la barra del generador, 20. Entonces, si esa es mi base, el voltaje base en alta tensión va a ser 2230 en alta tensión. Y aquí en la barra 4, el voltaje base va a ser 13.2. Entonces, si todos mis voltajes bases son iguales y además el S base es igual a 200, ninguna de todas estas reactancias va a cambiar. Ninguna, absolutamente. Porque yo no he cambiado bases de potencia, ni he cambiado bases de voltaje, y por lo tanto el circuito que se va a construir, pues va a ser, ustedes lo pueden dibujar, punto 2 acá, generador con punto 2, transformador 1 con punto 2, y así van a dibujar el circuito de las reactancias con todos estos valores idénticos sin cambiar ninguno. Entonces, quisiera que estemos claros. Si hay alguna consulta o pregunta, me la hagan sobre este caso. Porque conceptualmente es bien importante lo que está aquí. Ingeniero. Digan. Sí, en esa tabla el voltaje nominal, en todo caso, siempre se va a tratar de un voltaje de línea a línea, ¿verdad? No un voltaje de fase. No, línea en línea, siempre. Porque cuando se dan los voltajes en los componentes, siempre se especifican los voltajes línea en línea. Hasta en las cargas, ¿va? Esta es una carga de 100 MVA, 13.2 kilovoltios. Ya estuvo, ya sé yo qué es voltaje línea en línea, ¿verdad? Siempre se especifica, lo que se da es línea en línea. Se debe interpretar como línea en línea. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra comentario, duda? Entonces en el circuito van a ir 3 reactancias, 1, 2, 3, y aquí otras 3, 1, 2, 3, con estos valores. Y aquí va a ir la del generador y la fuente a tierra, la del generador y la fuente a tierra. Y hasta ahí nomás llega el circuito. Porque esto no se dibuja. Vuelvo y repito, esto no se dibuja en el circuito para cálculo de flujos, no tiene importancia esto. Se asume balanceado todo. Bueno, vamos a ver este ejercicio entonces, un poco
sencillo. Pero aquí sí se aplica, vamos a hacerlo en PU. Aquí está el voltaje en V3, una carga. Luego una línea de transmisión con una reactancia real. Otra carga aquí en V2. Un trafo y una voltaje aquí donde viene la fuente, el generador. Entonces nos dicen que la reactancia del trafo 2, ¿verdad? Es de 20%, este trafo, sobre 100 MVA. Y el trafo es 23 a 116 kilovoltios. Entonces aquí hay 116 kV y aquí hay 23 kV. La impedancia ya nos la dan acá. Y la barra de carga, aquí sí nos dan las potencias de carga. Miren, S2, 184 megas, más J, 6.6 megabar. Y S3, 0 más J, 20 megabar. Entonces requeremos mantener la tensión en la barra B3 en 115 kilovoltios. Miren. Acá. Y entonces en PU, analizando en PU, determinar las tensiones en la barra 1, barra 2. Tanto en PU como en kilovoltios. Entonces lo primero que hay que hacer es transformar estas cargas a PU, ¿va? Que se hace dividiendo entre 100 MVA. Seleccionamos como base 100 MVA, ¿verdad? Acá, entonces, y obviamente 23 kV puede ser, ¿va? Y 116 kilovoltios sería el voltaje base en el lado de alta. Entonces, o puedo seleccionar como base 115 kV. Yo decido qué hago. Tengo esas dos opciones. En el ejemplo que tengo acá, se selecciona 115 kilovoltios para dejar un PU exactamente en esta barra. Porque si yo selecciono 116, entonces este voltaje ya no vale 1, sino que vale 115 entre 116. Entonces por eso seleccionaron 115. Bien, entonces para los PUs de las cargas solo se divide entre 100 MVA. Y el voltaje acá, un PU a 0 grados. Ahora bien, se obtiene entonces esta corriente primero, que es el conjugado de la S3 sobre V3 conjugado. Entonces, menos J.2 sobre 1 nos da menos J.2 PU, la corriente, que circula también por esta reactancia. Entonces tenemos que pasar esta reactancia real de línea a PU, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es, vamos a ver, no se mira acá, aquí está la ecuación. Entonces tengo que tirar una malla aquí, B2 es igual a la impedancia en PU por la corriente más el voltaje de un PU, acá, 1 a 0 grados, que es B3, luego la corriente, que es menos J.2, y luego la impedancia base, que la impedancia base, esa la tengo que calcular como S base, que era 100 MVA, ¿verdad? 100 MVA, perdón, el 100 MVA, el voltaje base al cuadrado, 115 kV al cuadrado, sobre los MVA, 100 MVA. Sería 115 sobre 115 cuadrado entre 100 MVA nos da 132.25, que es la Z base. Y entonces la real es 66.125. Entonces eso saco recíproco, multiplico por 66.125 y me da exactamente 0.5 PU, que es esta impedancia que está aquí. No está ese procedimiento, pero esto se hace así como les dije, ¿va? Voltaje base al cuadrado, 115 kV al cuadrado entre los MVA, 100 MVA,
la Z base 132, y luego dividir esto entre la Z base 0.5. Entonces, para sacar la malla de un solo, B2, B3 más la impedancia por la corriente y da 1.1 PU a 0 grados. Entonces, el voltaje real aquí sería 1.1 PU por 115 kV, que es la base. 126 kilovoltios es el voltaje que hay aquí. Y aquí hay 115 en este. Luego sacamos la corriente 2, que es la corriente de esta carga. Otra vez hacemos conjugado de la potencia sobre voltaje conjugado, ¿verdad? Y nos queda esta corriente. Bueno, sumamos entonces a esta corriente. El B1 sería entonces la suma de esta corriente más esta por esta impedancia. Y luego cerramos la malla con el B2, ¿va? 1,1 a 0 grados. Sumamos las corrientes. 1,68 menos J por la impedancia, ¿verdad? Y esta sería la reactancia del mismo transformador que está a 20%, ¿verdad? Y aquí nos da entonces el valor del voltaje 1, 1.2 a 16.26 grados. Tengo una duda. Diga. En el inciso anterior, donde usted escogió, en vez de 116, usted puso 115 solo por la relación que quede 1.0, ¿verdad? Algo así había dicho, ¿verdad? Sí, para que quedara un PU en el terminal acá. Ok. En todo caso, siempre una situación similar haríamos lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, Okay. Puede ser eso, o pudieron escoger el 116 y al final les va a dar un voltaje menor a 1, pero todos los otros resultados deben ser iguales, ¿verdad? Las corrientes, estos voltajes. Nada más que, claro, les va a dar en relación a 116, no a 115, entonces les va a cambiar estos voltajes. Pueden cambiar, ¿va? Y los valores reales son los mismos. Esto, ¿ve? Fíjense que aquí la corriente se sumó. Miren, esta era la corriente y la sumé a la otra. Hice I3 más I2 menos .2, J.2 menos J.06. Entonces quedó J.26. Por la Z del tráfico, ¿va? Y luego, entonces, aquí sí ya sumadas las dos corrientes, se suman a la tensión B2 y luego da este valor. ¿Alguna consulta, alguna duda o comentario? Luego el voltaje real en el bus 1, 23 por 1.2, 27.6 kV.
Bueno, si está claro el ejercicio, señores, si quieren nos quedamos acá. Y vamos a continuar la siguiente clase. Ingeniero, ahorita solo vimos monofásico, ¿verdad? No, esto es trifásico, esto. Todo esto es trifásico. Y este también es trifásico. Ok, señores, entonces nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Feliz día.